Bueno, buenos días a todos. Matías Culari, mi nombre, para los que no me conocen, residente de segundo año del Hospital Británico de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las lesiones de raíz meniscal. Como objetivos del Ateneo, vamos a hablar un poco sobre la anatomía y la biomecánica de las raíces meniscales, cómo diagnosticarlos y los tipos de tratamiento que tenemos y las complicaciones de cada uno de estos. A modo introductorio, ¿sí? Los meniscos, como todos sabemos, son dos estructuras de fibrocartílago que se ubican sobre la tibia. Cada uno de estos meniscos tiene tres estructuras, tiene tres partes: un cuerno posterior, un cuerpo y un cuerno anterior. Se dice que el menisco medial está más fijo a la cápsula, por lo tanto va a tener menos movilidad a comparación del menisco lateral. Entre las funciones que poseen los meniscos, una de las funciones más importantes es transmitir la carga axial desde el fémur hacia la tibia, ¿sí? Como también, como podemos ver y como todos sabemos, el fémur tiene hacia distal, los cóndilos son bien convexos y la tibia tiene una porción plana, por lo tanto, los meniscos a su vez también mejoran todo lo que es la congruencia articular, además de dar una mayor estabilidad, disminuir la presión de contacto y aumentar lo que es la lubricación y la propiocepción. El primero en describir una lesión de raíz meniscal fue Paganini en el 91, y la definió como una lesión radial que se ubicaba a 1 centímetro de la inserción del menisco, o también la definió como la avulsión ósea de la raíz misma. En esta imagen vamos a hablar un poquito específicamente sobre la inserción de las 4 raíces. Esta es una vista superior de la tibia, donde tenemos esto anterior, TT es tuberosidad tibial, y esto es posterior, esto es medial y esto lateral. Para comenzar hablando de la raíz anterior del menisco medial, ¿sí? Es esto que encontramos acá. Como vemos, se ubica posterolateral con respecto a la tuberosidad tibial anterior y alrededor de 2 centímetros anterior con respecto a la inserción del cruzado anterior. Berlet y Fowler en el 98 describieron 4 tipos de inserción de la raíz anterior. La tipo 1, que se ubicaba específicamente en la región del intercóndilo; la tipo 2, que se ubicaba en la región de la pendiente, ¿sí?, superior del intercóndilo; la tipo 3, que se ubicaba en la pendiente anterior del intercóndilo; y la tipo 4, la cual no presenta una inserción fija en el menisco, sino que el menisco medial va a estar solamente en su posición gracias al ligamento transverso o ligamento coronario, que también se define. Si nos vamos a la raíz posterior del menisco medial, es esta que estoy marcando acá con el puntero. Como vemos, se ubica 1 centímetro posterior a la eminencia medial de la tibia, y levemente posterior y medial con respecto a la inserción del cruzado posterior. Como particularidad y como detalle anatómico, la raíz posterior del menisco medial se dice que tiene unas fibras que llaman fibras brillantes blancas, que son estas que vemos en la imagen de la derecha. Estas fibras son visualmente distintivas, pero estructuralmente comparten la misma porción de la raíz. Se dice que marcan la porción más posterior de la raíz del menisco medial. Y si nos vamos al menisco lateral, ¿sí?, tenemos tanto la raíz anterior como la raíz posterior. Estas dos raíces del menisco lateral no tienen ninguna particularidad, como mencioné a comparación de las otras, salvo por la cercanía que posee la raíz anterior del menisco lateral junto con la inserción del cruzado anterior. Y esto es importante, pues vamos a ver más adelante la gran frecuencia que tiene la lesión del cruzado anterior junto con la raíz anterior del menisco lateral. En cuanto a la epidemiología, las lesiones agudas de las raíces meniscales suelen asociarse con lesiones ligamentarias, ¿sí?, por mecanismos de hiperflexión. Como un detalle biomecánico de relevancia, las raíces posteriores son las que reciben mayor carga porque son las que tienen menos movilidad. Y dentro de estas, la raíz posteromedial es la que posee menos movilidad de las 4. Por lo tanto, al tener menos movilidad, tiene menos capacidad para distribuir la carga y por lo tanto es la que más frecuentemente se lesiona. Ya en el 48, Fairbank, en un estudio biomecánico, ya nos hablaba del desarrollo de los cambios degenerativos que pasaban en la rodilla post-menisectomía, y ya nos hablaba de la función amortiguadora que poseían los meniscos. Este es un esquema donde nos muestra cómo es la función normal del menisco, ¿sí? Al recibir la carga axial, se encarga de distribuir y convertir esta carga axial en una carga circunferencial transversa equitativa en todo el menisco.
Si se rompe esta raíz, vemos cómo esta distribución de la carga no se puede realizar y toda la carga se concentra de manera axial, generando un aumento de la presión a ese nivel. Esta es una frase con un concepto casi el más importante de todo el Ateneo, ¿sí? En el 2008 al aire decía que la lesión del cuerno posterior del menisco interno equivale biomecánicamente a una meniscectomía total. Ahora vamos a ver por qué. Una lesión de esta raíz aumenta casi un 25% la presión dentro del compartimento, ya que genera una extrusión medial al aplicar una fuerza compresiva, como vimos anteriormente. Dentro de los factores de riesgo, ¿sí? Tenemos la lesión de cruzado anterior, deformidades en varos, sobrepeso y sexo femenino, son uno de los factores de riesgo para este tipo de lesiones. Si nos metemos en la clínica, para empezar, no hay ningún signo específico que nos hable de lesión de raíz, pero sí hay varios signos sugestivos con los cuales podemos sospechar. El signo más sensible para sospechar una lesión de raíz meniscal es el dolor en el hueco popliteo cuando yo ejerzo una flexión máxima, ¿sí? Después le sigue el signo de McMurray, que es típico para las lesiones meniscales, y la sensibilidad de la interlínea medial, que tiene una sensibilidad casi del 30%. Después hay otros como el chasquido, ¿sí? O la sensación de bloqueo de la rodilla, que también pueden sugerir una lesión de raíz meniscal. Dentro de lo que son las imágenes, la resonancia es el estudio más sensible que tenemos para evaluar una lesión de raíz meniscal, ¿sí? Hay algunos signos con los cuales nos pueden llamar la atención. Uno de estos es la extrusión meniscal, ¿sí? Se dice que la extrusión es el desplazamiento parcial o total del menisco. Se traza una línea, como sigue mi puntero, en el borde externo del cartílago de la tibia, hasta el borde externo del menisco extruido. Si esto mide más de 3 milímetros, me habla de una extrusión meniscal y me sugiere una lesión de la raíz. Esto en una vista coronal. Si nos vamos a una vista sagital, tenemos un signo que es el signo fantasma o signo del menisco fantasma, ¿sí? Como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos ambas raíces, tanto anterior como posterior, que se ven bien, ¿sí? Ahora, si vamos a la imagen de la derecha, vemos cómo desaparece, ¿sí? Se ve bien hiperintenso donde debería estar el menisco. En una imagen axial vemos un defecto, ¿sí? Lineal, una hiperintensidad en lo que correspondería, a la raíz posterior del menisco medial. Y este signo, ¿sí? Se denomina signo del truncamiento, traducido al castellano, que es un defecto lineal vertical, correspondiente también a una lesión de la raíz posterior, de la raíz medial, del menisco posterior. Este es un detalle bastante relevante, ¿sí? Se dice que la osteonecrosis espontánea de rodillas se correlaciona casi en un 80% con las lesiones de raíz meniscal. Esto sucede por lo que comenté previamente. Si yo tengo una lesión de raíz meniscal, aumenta la presión dentro del compartimento, y al aumentar esta presión genera todo un edema óseo y un infarto a nivel del hueso. La Prade, ¿sí? En el 2015 elaboró una clasificación morfológica de lesiones de raíz, donde tenemos la tipo 1, que es una lesión parcial, la tipo 2, que es una lesión completa, ¿sí? Hasta 9 milímetros de la inserción de la raíz, y esta a su vez se divide en tres grupos, puede ser clasificación 2A, B o C, en base a la distancia que presenta la rotura de la raíz meniscal. La tipo 3 es una lesión completa asociada a una lesión en asa de Walde del menisco. La tipo 4 es una rotura oblicua completa, y la tipo 5 ya estamos hablando de una avulsión ósea. Bien, ¿qué tipos de tratamientos tengo para estas lesiones? Básicamente tenemos tres grandes grupos, ¿sí? Un tratamiento no quirúrgico, un tratamiento realizando meniscectomía y un tratamiento realizando sutura o anclaje meniscal. Primero y principal, si yo no trato esta lesión, como hablamos previamente, aumenta la presión, disminuye el espacio articular y con esto aumenta la artrosis. ¿En quién van a estar indicado el tratamiento no quirúrgico? En aquellas personas ancianas o que tengan malas condiciones clínicas, con artrosis avanzada o que tengan lesiones del cartílago articular. Hay una clasificación de lesiones de cartílago articular, ¿sí? Que es la clasificación de Outerbridge, donde me divide estas lesiones en 4 grandes grupos. Un primer grupo
¿sí? Donde tenemos simplemente edema y reblandecimiento del cartílago articular. La tipo 2, donde me habla de una lesión de hasta 1,3 centímetros, o que compromete hasta el 50% de la profundidad del cartílago. A partir de la tipo 3, ¿sí? Ya tendríamos un tratamiento no quirúrgico. Estas lesiones son de más de 1,3 centímetros o comprometen más del 50% de la profundidad del cartílago, mientras que la tipo 4 es una lesión completa, donde vemos cómo se expone el hueso subcondral. Bien. Este trabajo, realizado en el 2011, me comparó pacientes donde se realizó menisectomía y sutura. Como dos conclusiones más importantes, ambos grupos tenían una mejoría clínica similar, pero en aquellos pacientes donde se realizó la sutura meniscal, retrasaron el avance de la artrosis. Es el concepto más importante por lo cual deberíamos realizar la sutura en los casos que se pueda. La menisectomía entonces queda para aquellas lesiones crónicas o en pacientes con artrosis previa, o que haya fallado el tratamiento no quirúrgico. ¿Cuáles son las dos ventajas que posee hacer una menisectomía por sobre la sutura? Primero, el menor tiempo quirúrgico, y el otro, que es la razón por la cual muchos pacientes prefieren realizar la menisectomía antes que la sutura, es la rápida rehabilitación postoperatoria, ya que el paciente desde el día 1 ya está caminando y ya puede cargar, cosa contraria que vamos a ver después con la sutura. Bien, ¿cuáles son las indicaciones para realizar la sutura meniscal? Una lesión aguda en rodilla sana, ¿sí? Una lesión crónica en jóvenes sin signos de artrosis, o que posean lesiones asociadas tanto de cruzado anterior como de colateral medial. Hay dos tipos de suturas para realizar. Una que es la sutura transósea, que es la que más se utiliza, y otra que es una sutura propiamente de la raíz con arpón. La sutura transósea, el concepto importante sí es realizar la fijación de la raíz en el sitio correcto, y esto, utilizando una guía de cruzado anterior, se fija con un botón. Ahora vamos a ver unos videos explicando bien la técnica, pero a grandes rasgos se realiza como primer paso el curetaje de la zona donde va a insertarse la raíz para generar todo un sangrado que favorezca la cicatrización en el posoperatorio. Luego se realiza la sutura de la raíz, posteriormente la tunelización y el pasaje de la sutura. Estas son unas imágenes artroscópicas como para ver bien paso por paso, donde tenemos la lesión de la raíz, se pasa la cánula y se realiza la sutura de la misma, y finalmente se fija todo con el botón. Dos detalles biomecánicos, ¿sí?, de ciertos trabajos. Este trabajo del 2011 de Koff comparó diferentes tipos de suturas para ver cuál era biomecánicamente más fuerte, ¿sí? Entre los diferentes tipos de sutura agarró estos tres, que son los dos puntos simples, el Kessler modificado y el tipo bucle, que es la sutura mecánica, y encontró que el Kessler modificado es el que es más fuerte biomecánicamente hablando. Otro detalle es la tunelización de la tibia, ¿sí? Se puede hacer con uno o dos túneles. Lo que hizo Laprade fue comparar, biomecánicamente hablando también, si había diferencias significativas realizando uno o dos túneles, y encontró que es lo mismo, ¿sí?, realizar uno o dos, es decir, no hay diferencias significativas entre estas dos características. El otro tipo de sutura es la sutura con arpón, ¿sí? Esta sutura tiene como ciertas ventajas evitar, o los defensores de este tipo de sutura, ¿sí?, alegan que evitan el túnel tibial, por lo tanto, si yo tengo una lesión asociada de cruzado, no estaría complicado para realizar ambos por el mismo túnel, ¿sí? Y evita la necesidad de una fijación distal, pero es técnicamente más demandante como contrapartida. Dentro de las complicaciones, la transósea, como mencioné antes, la complicación que puede tener es la necesidad de tunelizar la tibia. Sí, hay un mayor riesgo de la pérdida de fuerza y de erosión cuando la sutura pasa por el túnel, mientras que la otra técnica es técnicamente más demandante. Bien, vamos a ver unos videos explicando paso por paso cómo se realiza la técnica de la sutura transósea. Acá vemos, ¿sí?, tenemos en la parte inferior de la pantalla la tibia, y en el borde izquierdo el menisco, y acá vemos cómo la lesión se ubica a nivel de la raíz y dónde debería estar fijada.
Una vez que identificamos la lesión, que realizamos el curetaje de la zona, procedemos a realizar la tunelización de la tibia, con la guía del ligamento cruzado anterior, como mencioné previamente. Posteriormente, paso las suturas por el túnel que hice y hago el rescate de las mismas, como vamos a ver ahora, con la pinza por el otro portal. Una vez realizado el pasaje, con esta pinza, que se denomina pinza Scorpion, procedo a realizar la sutura del menisco. Ahí vemos cómo hago el pasaje de la sutura. Una vez realizado las dos suturas, corroboro que el menisco lo tengo bien firme. Ahí vemos cómo me traigo el menisco y cómo se generó bien las dos suturas simples. Y finalmente, una vez que corroboro que tengo la sutura bien firme, procedo a pasar estas suturas por el túnel que realicé previamente. Estamos viendo, lo voy trayendo, y ahí me queda la raíz ubicada en su sitio anatómico. ¿Cómo es el posoperatorio de la sutura, si realizo la sutura meniscal? Los ejercicios isométricos desde el día 1 son fundamentales para el posoperatorio. El paciente va a estar con inmovilizador, con la rodilla en extensión por alrededor de 2 semanas. A partir de la segunda semana puedo comenzar la flexión pasiva hasta 30 grados. La flexión activa la voy a iniciar recién a la 4ª semana hasta 90 grados. Y el paciente no puede cargar hasta por lo menos la 6ª semana. Bien, algunos casos operados en el servicio. Esta es una paciente de sexo femenino, enfermera del hospital, de 52 años de edad, que tenía una lesión crónica del menisco. Vemos la primera vez que consultó, como por un lado tenemos la extrusión meniscal, ¿sí? Y el signo fantasma bien característico que comenté previamente. La paciente inicialmente prefirió realizar un tratamiento no quirúrgico con kinesiología y analgesia, y vemos cómo a los 3 meses y medio que volvió a consultar porque seguía con dolor, vemos cómo la extrusión meniscal aumentó casi el doble, y ya de hecho tenemos edema en toda la región de la tibia. Por lo cual se decidió realizar la sutura del menisco. Estas son unas imágenes posoperatorias a los 3 meses y medio, si no me equivoco, donde vemos bien el pasaje del túnel con el botón, y vemos signos ya de cicatrización del menisco. La paciente ya está caminando de manera normal, ya está trabajando todo bien. Este paciente, 18 años de edad, tuvo una lesión del cruzado anterior y raíz meniscal, raíz posterior del menisco medial, asociada, jugando a la pelota. Vemos acá la extrusión meniscal nuevamente, y la lesión a nivel del cruzado anterior. Algunas de las imágenes intraoperatorias donde vemos bien la lesión a nivel de la raíz, y cómo se procedió a realizar la sutura, y cómo quedó la raíz ubicada en el lugar anatómicamente correcto. Estas son resonancias posoperatorias, donde vemos la tunelización, ¿sí?, con la ligamentalización del tendón, y pequeños signos de cicatrización del menisco. Vemos también cómo la extrusión meniscal no avanzó en lo importante. Y este otro caso, 64 años de edad, de sexo femenino también, tuvo una lesión aguda de la raíz posterior del menisco interno. Vemos la gran extrusión y el signo fantasma. De vuelta, estos dos signos son bien característicos de lesiones de raíz meniscal. Y vemos la radiografía posoperatoria. Esta fue tomada al mes y medio, donde vemos la ubicación del botón. Esta paciente ya está rehabilitando, ya está marchando con uso de andador, completamente sin dolor. Bien, como conclusiones entonces, importante mencionar la función que tienen los meniscos de absorber
y transmitir la carga de una manera equitativa. La sutura de la lesión es clave para retrasar la artrosis. No hay una técnica ideal de la sutura, aunque utilizar la sutura transósea es la más utilizada dentro del servicio. Y los cuidados postoperatorios son fundamentales, ¿sí? Es el otro 50% de la cirugía. Es importante que el paciente no cargue hasta por lo menos las 6 semanas. Muchas gracias.